Bueno, primero me presento, soy Julia García Jorrillo, soy estudiante de diseño de interiores y bueno, vengo ya a presentaros mi TFE. Voy a hablar un poquito del índice, de lo que vamos a tratar. Pues bueno, en principio un prólogo que explica que no se trata de un simple proyecto final de grado, que es algo personal. Luego el contexto, hablando pues del estado actual prácticamente, la situación y el uso actual, la propuesta pues de la justificación de la ubicación, de cuál es el objetivo en sí del proyecto, el desarrollo conceptual y formal en el tercer punto y al final el resultado, que es pues el estado reformado, sería, en resumen. Bueno, pues para empezar con el prólogo quiero empezar con dos términos que son vida y tiempo y bueno, tienen estas definiciones según la RAE o la Wikipedia y para mí han sido términos clave para comenzar este proyecto que bueno, que tienen significados diferentes, pues se puede decir que conceptualmente pueden ser similares y tienen características en común, como por ejemplo pues que están divididos en etapas, pues vida desde la infancia hasta la vejez y el tiempo pues pasado, presente y futuro, pero que la última no puede nunca ir sin la anterior, ¿no? Es como una sucesión. Y bueno, pues una línea puede reflejar fácilmente esos dos términos y bueno, voy a hablar un poco de mi experiencia personal, de cómo afrontar la vida en general y con qué herramientas nos afrontamos a esto. Y bueno, pues yo cuando era pequeña, pues como no encajaba mucho con el resto de los niños, pues sí que me creaba un mundo propio y el arte era una de las herramientas que más utilizaba, ¿no? Al final me llevaba como a unos mundos imaginarios propios y ahí era donde yo me sentía cómoda. Luego a nivel que iba creciendo, pues sí que es verdad, saliendo más de casa y tal, pues el MP3 era el que me acompañaba a todas partes y pues la música se convirtió en uno de los canales emocionales más importantes a nivel personal. Y luego ya por último, desarrollando, o sea, siendo consciente de las habilidades que podía haber desarrollado, pues entré un poco como en decadencia, que también pensamos a ver qué vamos a hacer en el futuro y todo esto, y pues busqué otra vía que fue la equitación, y sí que en principio descubrí lo que era montar en una playa de manera más silvestre y más experimentando la libertad, ¿no? Pero sí que es verdad que veía que lo que hacía era como evadir un poco de los problemas y no afrontarlos en realidad, o sea, no poner en práctica esas herramientas. Y fue como descubrí la doma clásica en concreto, que bueno, me aportó al final pues más disciplina. Y una de las experiencias más bonitas que he tenido con esta herramienta fue dando una clase un día, pues que alrededor de la pista había un niño montado en un caballo y que iba haciendo como distintos ejercicios con un monitor y un acompañante y no sabía lo que era. Y bueno, descubrí que eran terapias ocupacionales asistidas con caballos, al final para desarrollar un poco pues las herramientas que yo pensé en su día, que yo por mí misma había intentado desarrollar. Entonces descubrí que existía esto, ¿no? Y esto al final pues es lo que me ha llevado a proponer un centro de terapias ocupacionales, el centro de Emboran, que se va a fijar mucho pues, en tres terapias alternativas que son el arte, la música y la equitación. Vale, vamos a empezar en el contexto por la situación de emplazamiento y bueno, este es un poco el mapa de donde nos ubicamos, ¿vale? Tenemos Bilbao Centro, la Ribera de Deusto y bueno, toda esta parte es el Monte de Archanda. Y pues como yo estaba como en constante búsqueda de la naturaleza como vínculo personal, tanto en la pintura, que era lo que reflejaba, como al final con el propio animal, que es un elemento también de la naturaleza, pues quería irme un poco como a esta zona rural, ¿no? Pero tampoco sin alejarme mucho de lo que es el centro. Aquí tenemos la parcela, que bueno, la parcela se dispone de dos elementos constructivos, que es el edificio en sí, y esto es una pequeña pista de pádel, que bueno, nos vamos a concentrar en lo que es el edificio. Y aquí, pues, para que veáis un poco la visión, ¿no? Este es el edificio, esta es la parcela, para que veáis un poco pues, el campo visual que tiene, pues que es bastante llamativo y bueno, en la ubicación, pues es la calle Berrisbidea 112 en Deusto. Luego volveremos a ese mapa. Vale, como uso actual, pues aquí he querido reflejar el antiguo, bueno, el edificio antiguamente que era un caserío familiar
que data de finales del siglo XVIII, principios del XIX. Y en 1998 fue cuando, no, perdón, 1998 fue cuando lo reformaron y lo convirtieron en hotel. Y luego también posteriormente fue cuando añadieron la pista de pádel y la pequeña carpa que se puede ver aquí. Bueno, simplemente decir que a nivel parcelaria, pues es un poco para ver la capacidad terrenal que tenemos para trabajar con caballos, que también es necesario, los metros cuadrados, y bueno, como que es suficiente porque tampoco es una explotación agraria, ni mucho menos, agraria, de animales, ni mucho menos. Vale, para empezar con la distribución, pues bueno, aquí tenemos la planta baja y la planta alta bajo cubierta, que he querido mantener el nombre del proyecto original. Vale, el acceso lo tenemos por aquí. Esta sería la pérgola, que actualmente se utiliza para dar desayunos y todo esto. El hall de recepción con un pequeño salón y bueno, luego al final pues se dispone distribuidores de pasillo. En la planta alta bajo cubierta es similar, y las distintas habitaciones con cada uno su aseo, ¿no? El núcleo de la escalera, y luego aquí hay otra escalera que también comunica con la parte de arriba, que se utiliza también como de evacuación de incendios actualmente. Vale, en cuanto al alzado, aquí lo que he querido también reflejar es cómo estamos ante un edificio independiente por las 4 caras, y pues que obtiene una gran cantidad de iluminación natural, ¿no? Que al final pues esto también favorece en el interior. Estas son las secciones. Aquí en las secciones podemos ver cómo en parte la tipografía arquitectónica más tradicional, digamos, como encasillamos en cajitas, ¿no? Además del uso que tiene de que es un hotel, pues bueno, hoy en día a lo mejor los hoteles son más diáfanos o más abiertos, pero aquí pues vemos como las cajitas, ¿no? Que también la construcción ha evolucionado. Vale, volvemos al mapa de antes y bueno, para justificar el uso de la ubicación, pues bueno, un vínculo personal, como ya he dicho, que yo buscaba un entorno natural y pues con los medios que disponía, pues yo subía en funicular a Artanda y me pasaba paseando por ahí pues varias tardes escuchando música, y al final pues es un sitio que yo siento familiar y la verdad agradecí encontrar un edificio en el que lo pudiese hacer. El entorno natural está claro que es muy favorable. Y luego espacio urbano, medio rural, que quiere decir que está en contacto también con el centro urbano, que no está a una distancia kilométrica también para el acceso, ¿no? Y luego pues el campo visual, como he comentado, que tiene una visual pues muy bonita, la verdad. He querido añadir también un nuevo proyecto del Ayuntamiento de Bilbao, que es el Parque del Encuentro, que bueno, se va a llevar a cabo en los siguientes años, que es al final un parque muy grande, son 80.000 metros cuadrados de espacios públicos, y bueno, pues está dirigido al final a familias que quieren recuperar como ese ocio familiar que existía antiguamente cuando estaba el parque de atracciones y todo esto, que ya no está activo, y quieren recuperar un poco pues esa utilidad. Vale, y esto pues nos influye al final a la hora de crear este tipo de centro. Como trabajamos con niños, porque es un centro infantil, pues tenemos varios puntos de interés, como son muchos colegios que hay cercanos que pueden colaborar con el propio centro o que pueden tener pacientes que puedan ser usuarios del propio centro. También disponemos de varios parques y zonas verdes y ajardinadas alrededor, y luego pues también es importante destacar que hay una línea de transporte público que nos deja justo prácticamente en la puerta del centro, para aquellas familias pues que no disponen de movilidad, o sea, de transporte privado. Vale, objetivo del uso propuesto, pues al final es convertir el hotel en un centro, el centro de Emboran. El nombre de Emboran pues viene al final de ese término de tiempo. ¿Y a quién va dirigido? Pues a ciertos pacientes a los cuales se les va a denominar como bisilariek, que son bisilaris, que viene de ese término de vida, ¿no? Al final en euskera, y así tenemos pues los dos términos recogidos en el proyecto. Y estos bisilaris pues al final pueden tener pues trastornos del aprendizaje o del desarrollo madurativo, y luego pues los más comunes, como son el TDA, el TDAH o el síndrome de Tourette, que al final pues son los más comúnmente conocidos, digamos. Entonces el objetivo pues generar oferta ante la demanda, porque sí que es verdad que cada vez hay más niños diagnosticados con este tipo de trastornos, digamos. Promover estos servicios especializados, porque es también importante determinar
qué tipo de diagnóstico tiene el crío, porque sí que es verdad que otros centros lo que hacen es recoger muchos niños y al final los mezclan en la misma aula, y yo lo llamo diagnósticos incompatibles, porque no tienen las mismas necesidades un niño que sufre de autismo que uno que tenga TDAH. Entonces, la tensión en ese aula a lo mejor pues, no puede ser productiva y no se desarrolla igual. Y luego, pues, evitar un aspecto institucional, pues evitar esa sensación de hospital o de ambulatorio o de centro terapéutico, porque al final son niños y, pues quieras que no, también les impone encontrarse ante un edificio blanco, digamos. ¿Y pues qué ofrece el centro? Pues las terapias troncales, que son las científicas, las que no pueden faltar, que pues básicamente son pedagogía, psicología, logopedia, fisioterapia, y luego las alternativas, que son complementarias, o sea, estas nunca pueden sustituir a las científicas, que nos vamos a centrar en la arteterapia, la musicoterapia y la equinoterapia. Vale, he querido aquí mencionar un poco cuáles son los beneficios de estas tres terapias: explorar emociones, reducir el estrés y la ansiedad, mejorar la autoestima, promover la comunicación. Ay, perdona, se me ha caído esto. Ya está. Vale, perdón. Desarrollar la comunicación, la expresión emocional, la memoria y la motricidad, y reducir el estrés. Y luego la equinoterapia, parece mentira, pero la conexión con un animal pues mejora la salud física y psicológica y estimula al final también esa motricidad, el equilibrio y todo lo que sean movimientos de los críos, ¿no? Aparte del desarrollo emocional. Aquí se presenta el programa de necesidades, que bueno, se basa al final en las aulas de las terapias, luego salas estandarizadas para llevar a cabo esas terapias troncales, y luego pues zonas más públicas tanto para el personal como de servicios de cuartos de limpieza, baños públicos y tal, que eso es todo lo que recoge el edificio. Y luego en lo que es la pista de pádel se propone otra reforma, digamos, que es para la creación de los bosses para los caballos y el guarnés y el pupilaje, de todo lo que tiene que ver con el cuidado del animal. Vale, para empezar con el concepto quiero leer estas tres frases: que la vida es el resultado del paso del tiempo y el tiempo deja reflejado su paso en la vida. El tiempo está lleno de vidas, pero una vida abarca poco tiempo. Y nutrimos nuestras vidas presentes con tiempos pasados para que en el futuro podamos conseguir tiempos y vidas mejores. Se une todo el rato los dos términos de los que he hablado en un principio, y bueno, esto es como el cóctel perfecto para sacar el concepto final, que sería el reflejo de la vida en el tiempo. Y bueno, pues ¿cómo vamos a reflejar ese proceso? Pues empezando con las etapas de la vida, ¿no? Desde la infancia hasta la vejez, pero nos vamos a centrar en las cuatro primeras, que al final son las más cercanas a la infancia, de la infancia a la niñez, la adolescencia y la juventud. Vale. ¿Cómo relacionamos esto con las terapias? Pues bueno, como ya he dicho antes, las herramientas de las que yo más uso hacía, pues infancia y niñez era la arteterapia, la musicoterapia en la niñez y adolescencia, y la equinoterapia pues de la adolescencia a la juventud. Así es como yo la relaciono. Luego, aparte, los materiales, ¿cómo van ligados a todo esto? Pues tenemos la piedra, la madera, la cerámica y el hierro. ¿Que por qué en este orden? Pues la piedra lo tomamos como algo crudo, algo bruto, que hay que pulir, entonces sería como cuando nacemos, ¿no? Como que tenemos trabajo que hacer y proceso que desarrollar. La madera, me estoy adelantando, la madera tiene un vínculo con la pintura en cuanto a dónde reflejamos las ideas, el papel que proviene de la flora, los papiros del Antiguo Egipto, por ejemplo. Luego la cerámica la relacionamos con la música, con instrumentos ancestrales que eran de cerámica, que tenían forma de animal, sobre todo de aves, y que eran instrumentos de viento que al soplarlo pues, reproducían el sonido de ese propio ave. Y luego el hierro con la equinoterapia, pues porque al final la herradura de los caballos son lo que protegen los pies de los caballos, y ese es el vínculo que tenemos. Aquí tenemos más o menos reflejado, como en el origen, pues también reflejando las pinturas rupestres en las cuevas, el papiro, los instrumentos aztecas y la herradura. Y luego esto también va ligado a la historia de la construcción o los materiales que se han utilizado en la construcción, que es más pues, el ámbito que nos compete, ¿no? Bueno, pues la piedra un poco ha sido el primer hogar del primate, entonces esa es la relación que tenemos, de dónde partimos, dónde empezamos.
Luego, a medida que vamos saliendo de las cuevas, pues la madera se convierte en un importante elemento tanto en estructuras como para la creación de cabañas o incluso navíos, grandes navíos, que eran el hogar de muchas familias durante varios meses de viaje. Luego la cerámica la relacionamos con el ladrillo, pues tanto en Mesopotamia como en Grecia, en la antigua Roma, hasta el día de hoy, que se sigue utilizando. Y luego ya el hierro, como las estructuras ya al final metálicas, pues nos ayudan a hacer grandes edificios y poder liberar las fachadas también de carga y hacer pues grandes vanos. En cuanto a la parte formal del proyecto, pues bueno, como ya he dicho, tenemos estos materiales conceptuales que son los que acompañarán a las terapias, y luego tenemos el resto del edificio, que funciona como una cohesión, como un aglomerante que acompaña, ¿no? Que en este caso pues son al final elementos de la naturaleza, como a mí me acompañan en todos los procesos, pues refleja ese acompañamiento. Volumétricamente desde el exterior pues se ve la forma que tiene el edificio, ¿no? Y bueno, esta es la pieza fundamental de las 3 terapias, en las cuales pues están las 3 aulas. Esta sería la de arte, esta es la de música y la central es la de equitación, que tiene doble altura. De esta manera lo que conseguimos es que al mismo tiempo que en cada aula se genera un vínculo entre el instrumento y el bisilari, o entre el animal y la herramienta, pues al mismo tiempo esas 3 estancias están unidas, creando como una unión de fuerzas, como que siempre nos acompaña, ¿no? Desde, si vamos del arte a la equitación, vamos con todo, o sea, vamos desarrollando cada vez más. Y esa es la unión de fuerzas que he mencionado. Y bueno, pues estas 2 piezas al final funcionan como un ensamblado japonés, podríamos decir, que tiene también cierta relación con el mobiliario que más adelante explicaré. En la actividad parcelaria, pues bueno, en este boceto lo que he querido reflejar es desde fuera cómo va a funcionar, ¿no? Tenemos el edificio y el tema de guarda de caballos, bueno, y este sería el recorrido que ejercerían los visilares durante la terapia. El recorrido va en sentido de las aguas del reloj y también un poco propiciando ese sentimiento del paso del tiempo, como si fuese un reloj desde fuera. Y bueno, estos serían los alzados en el estado reformado. También destacar cómo fluye de un lado a otro con estos portones tipo granero, cómo fluye la visual, ¿no? Y el cambio de las carpinterías. Pero se mantiene la piedra, que al final pues, es el primer punto de partida y es el primer material que visualizamos nada más llegar al centro. En cuanto a la distribución de usos, pues bueno, vamos a empezar por la planta baja. Tenemos 2 accesos principales, que este sería el primero, pues al final donde venimos a una primera consulta o donde venimos a por información. Tiene una sala de espera, una zona del personal con un office, un despacho consulta, la primera consulta de diagnóstico y luego pues un pequeño aseo para la planta. En el otro acceso pues nos da la entrada a otra sala de espera, que esto sería más pues cuando tenemos directamente ya una cita con el fisioterapeuta o cuando ya tenemos una terapia de música, pues para no tener que pasar por aquí, directamente vamos a las zonas que nos interesan. Y por aquí está también el acceso por escaleras a la segunda planta. Por el ascensor llegamos por aquí a la segunda planta, en la otra esquina. Nos encontramos con, esta sería como la zona de arte, que bueno, se parte por un pasillo-galería y la propia aula de arte, que esto sería como a modo de exposición de las obras que puedan hacer los críos. Por una pasarela de cristal sobre el aula de equitación, pues pasamos a un distribuidor, que tenemos los dos aseos, y luego tenemos todo este área de espacio polivalente, que al final pues es un poco para llevar a cabo esas terapias troncales de las que hemos hablado, pedagogía, psicología o todo esto. Bueno, aquí también mencionar que, claro, vamos a trabajar con críos de movilidad reducida probablemente, entonces es importante tener en cuenta el acceso por el ascensor y es por eso cómo se puede dividir esto en la distribución.
Y luego también, en cuanto a incendios, pues la escalera que conecta las dos plantas se utiliza también de evacuación, y en caso de que haya alguien en silla de ruedas en la planta de arriba, pues se dispone también este aseo como una zona de refugio. La anchura de los pasos cumplen totalmente, y luego los recorridos no superan los 25 metros, así a modo de rápido de explicación. Vale, y luego, a la hora de la distribución, como he mencionado que en el exterior funcionamos como si fuese un reloj, ¿no? A nivel exterior, como si viésemos la esfera de un reloj, pues se podría decir que del mismo modo el interior refleja como ese mecanismo del reloj por dentro. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que hay estancias del edificio que se mueven, digamos, que se pueden disponer de diferente manera utilizando elementos móviles. Y en este caso son la sala de fisioterapia, el despacho de la consulta, el espacio polivalente y el aula de arte. Bueno, ahora si os fijáis, pues se verá dispuesto de otra manera. Empezando por abajo, pues cómo esta consulta puede quedar cerrada en caso de que fuese necesario, porque a lo mejor hay niños o incluso familias que requieren de mayor intimidad. En la sala de fisioterapia, pues como si fuese necesario, tenemos 2 citas a la vez, cómo podemos separar ese ambiente. El aula de arte, cómo puede quedar cerrado por unos bastidores suspendidos, digamos. Y en el espacio polivalente, cómo podemos crear pues distintos rincones más íntimos o más familiares, más cercanos. ¿Cómo se consigue esto? Pues con mobiliario móvil, que al final pues son mobiliarios que van prácticamente de suelo al techo y que disponen de unas ruedas para que se puedan mover a la ubicación que se desee. Y luego en este caso, en este armario empotrado, lo que guardamos son 3 hojas de tabiquería móvil que se abren y salen. Bueno, este es el ejemplo del fabricante. Y luego pues la puerta central contaría con una puerta con un vidrio para que entrase la luz. En el aula de arte, como he dicho, pues tenemos las guías de suspensión, y luego pues aquí en el espacio polivalente tenemos estos a modo de estantería y el sofá modular, que al final pues también nos facilita mucho crear diferentes estancias. Y luego también esto influye a la hora de recibir al paciente. Lo que he querido intentar es que no haya distinciones entre terapeuta y el bisilari, ¿no? Al final, estar sentados en una misma silla pues crea como esa confianza, que no estamos ante un mostrador o detrás de un despacho, que no se cree esa distancia. Aquí en la sección superior podemos ver cómo este espacio se queda unido mediante las carpinterías de suelo a techo, y pues cómo se genera esa pieza de la que hemos hablado antes, cómo se unen el aula de música, el aula de equitación y el aula de arte. Luego en la sección inferior vemos cómo también se ha roto con esa disposición tradicional de encasillar las estancias, ¿no? Al final, pues bueno, estamos en un antiguo caserío que la fachada son muros de carga, y eso también nos permite jugar completamente con el interior, porque no disponemos de muchos pilares. En esta sección estaríamos dentro del aula de equitación, para que se vea también un poco pues la altura, teniendo un animal dentro, donde se llevan a cabo este tipo de terapias, pues que también haya espacio suficiente para que el animal esté holgado. Y bueno, aparte también hay normativas de alturas y dimensiones de animales. Aquí vemos cómo la carpintería está dispuesta en la parte de arriba, esta sería el aula de arte, y aquí al otro lado estaríamos en la planta de abajo en el aula de música. También podemos ver cómo estos portones tienen una importante anchura, teniendo en cuenta que vamos a retirar material de esa propia fachada al ser muro de carga, pues como son metálicas, pues cómo sostiene esa carga. Al final que hemos creado un vano nuevo, y cómo sostener al final esa carga. En cuanto al mobiliario, pues mobiliario de equipamiento, que es prácticamente pues estanterías, armarios de guarda. Este sí dispone de lavabos en el interior, al final pues porque la higiene también es importante, si vamos a estar con material constante de pintura o de lo que sea. Y luego pues mobiliario de superficie y de asiento.
constantemente estábamos utilizando materiales conceptuales como son la madera y el hierro en las patas, e incluso pues, directamente de la propia naturaleza, como es una mesa con un tronco, ¿no? Lo que se busca es crear ambientes agradables y donde el niño pueda estar en confianza y que no resulten cosas que no puede tomar como familiares, digamos. Aquí he puesto un poco pues, la disposición del montaje de estos dos muebles, que bueno, mencionar que estos muebles se tienen que montar in situ en la obra porque al ser de suelo a techo pues no cabrían por las puertas. Y luego aparte pues tienen una disposición de montaje, ¿no? En concreto, que son como un puzzle, distintas piezas que se van encajando como el ensamblado japonés del que había hablado anteriormente. En este caso, pues vemos cómo se disponen distintos tipos de madera ensambladas para generar un dibujo y que por la parte posterior pues no sea simplemente una pared o un muro, pues que sea algo también estéticamente apreciable. Estos serían otros dos de guarda, que bueno, pues aquí se puede ver el despiece de lo que es el mueble total con los dos lavabos, y aquí podemos ver pues ese ensamblado de cómo las piezas se van juntando y cómo este sería al final el resultado, que yo creo que, pues, que estéticamente le da un punto a favor, un aire pues, con más liviano, más divertido también para los críos. Vale, en cuanto a iluminación, pues como ya he dicho, la iluminación natural es obvia, tiene iluminación por los 4 costados. Pero aún así he querido reforzar la iluminación en el interior instalando 2 veluxes en lo que es el aula de equitación, en el tejado. Y bueno, gracias a las también carpinterías de las ventanales que hay dentro, pues también la iluminación se distribuye por las aulas. Y en cuanto a iluminación artificial, pues estas son las luminarias que he elegido, también un poco también ligadas a esos materiales conceptuales, que son pues el papel que también proviene de la flora y el hierro. Y bueno, quiero destacar las luminarias de papel, que ha sido una elección personal, de cómo también esa búsqueda de vínculo con algo familiar, ¿no? Yo creo que esta lámpara muchísima gente la habrá tenido en casa y yo la he tenido, entonces para mí es algo familiar. Y que un niño entre a una estancia y encuentre este tipo de luminarias, pues también le hace sentir en un entorno más confiado. Y luego aparte también que es un material con el que familiarmente están relacionándose a diario en el cole. Bueno, pues aquí entraríamos ya en la zona del personal y la primera consulta para explicar la aplicación de materiales, empezando por el suelo. El suelo de las estancias públicas, digamos, se trata de un mortero de cal vertido y a la hora de aplicarlo lo que se hace es, se dispone una tela de lino sobre ese mortero, ejerciendo un poco de presión, y en el momento en el que se seque se retira ese lino y entonces se queda la textura de esa tela. Luego en las paredes pues tenemos la piedra, la mampostería de piedra, el color verde que también es característico de la naturaleza. Y luego también aquí en el lateral, no sé si veis, que es como si fuese un árbol, esto es el núcleo del ascensor. Que bueno, yo lo he denominado la casa del árbol, por eso de que pues, nos lleva a la planta de arriba, que sea como un poco también un juego, para que los niños pues al subir a la planta, no sé, que sea un poco también de fantasía. Bueno, la puerta de entrada estaría aquí, que es esta de aquí, con un vidrio para que se vea también el interior desde fuera. Y bueno, aquí se puede ver cómo las guías están en el techo para que de aquí del armario salgan esas hojas y este espacio quede cerrado. En la sala de fisioterapia seguimos con el mismo pavimento, también la piedra en la pared, y luego nos vamos al color azul, también es un color proveniente de la naturaleza, que bueno, se relaciona mucho también con la serenidad y el relax, digamos. Y bueno, aquí podemos ver más, se puede apreciar más la ventana, que bueno, es de una hoja fija y una hoja oscilobatiente sobre un marco metálico, y la hoja oscilobatiente es de madera. Este ventanal está dispuesto aquí en la puerta, que no se ve, pero bueno, simplemente para decir que está presente en la estancia, y lo que hace es comunicar con la sala de espera para ver si hay gente o se puede pasar, o lo que sea. Este es el espacio polivalente, la opción abierta, es el espacio más amplio de la propuesta,
Y bueno, seguimos también con el mismo material y aquí podemos ver cómo ya aprovechamos ese abuhardillado para incluirlo en la estancia, ¿no? Esa madera, recuperar esa madera. Tenemos ya la piedra de mampostería, la madera y el lino en el suelo. Esa es la puerta de la que he hablado antes. Y bueno, pues aquí podemos también ver cómo los sofás modulares pues, se pueden disponer como queramos. Aquí estos serían el mobiliario móvil, que está dispuesto ahora pues, en una zona abierta, y estos serían los armarios de guarda, que son los que tienen los lavabos. Aquí tendríamos el espacio polivalente con la opción cerrada, que bueno, esto es lo que hablaba antes, de que por la parte de atrás pues, no se disponga como una chapa de madera, y pues al final que sea una estancia agradable y que enriquece muchísimo, bajo mi punto de vista, el propiamente de la sala. Así es como se crean pues, los distintos rinconcitos que dan pues, como más intimidad. Pasando ya a las aulas, empezamos por el aula de arte, cuyo material conceptual sería la madera. ¿Dónde encontramos la madera? Pues en el suelo, a modo de tarima en espiga. Traemos también la piedra como material inicial, entonces ya tenemos la piedra en la pared y la madera dispuesta en el suelo. Aquí podemos apreciar cómo se comunica toda la iluminación natural con la Velux de arriba y con esas carpinterías que se han diseñado, que bueno, son oscilobatientes, y el ventanal superior. Esto sería la pasarela, que es de cristal, entonces también la iluminación natural fluye mucho, y aparte también aquí hay otras dos ventanas. En este lado estaría la casa del árbol, que llega hasta el abuhardillado, entonces se dispone como un gran árbol, ¿no? En la planta de arriba sí que se vería mucho más claro. Pasando al aula de música, su material conceptual es la cerámica, y bueno, pues aquí es uno de los grandes trabajos que he realizado en el proyecto, que lo que he hecho ha sido crear como una tesela o un mosaico con la figura de los propios animales de esos instrumentos, y al final pues se van encajando y se crea un mosaico en el suelo con piezas de barro cocido. Entonces tenemos el material y al mismo tiempo tenemos el concepto de dónde viene esa relación con la música. ¿Qué traemos consigo también? Pues traemos también la madera, que se dispone. Aquí podemos apreciar cómo está debajo de la repisa, y estos serían paneles acústicos con listones de madera de roble, porque también es algo importante la acústica en este caso, en este aula. Y bueno, luego aquí no sé si se aprecia mucho, que aquí es donde está el cuarto de la limpieza, que está todo forrado de ese material. Y bueno, esta es una de las puertas que da acceso a ese cuarto de limpieza, que es oculta, y está pues todo cubierto de esto. Podemos también ver la carpintería, el ventanal que da al aula de equitación, y luego también en el techo, como vemos, esos paneles acústicos, que es un panel adherido en el techo y que guarda también pues, la luz LED. Y luego ya por último, pues el aula de equitación al final, aquí es ya donde llegamos con todo, donde traemos todos los materiales, empezando pues por la piedra, tanto en la mampostería del suelo como la de la pared, siguiendo con la madera que se dispone en el abuhardillado y también en el mobiliario. La cerámica, en este caso, la disponemos en el cerramiento de ambos lados, que bueno, se puede también destacar que este cerramiento al final requiere de características como si fuera una fachada, porque este ambiente va a estar en contacto con el exterior continuamente. Entonces son bloques de termoarcilla vistos, y así es como se aporta el material de la cerámica. Y luego finalmente su material conceptual, que es el hierro, pues se dispone tanto en las carpinterías como en estas bandas que van del suelo hasta el techo, pasando por la cubierta. Aquí se ve cómo continúa hasta arriba, y son de chapa metálica de acero negro. También se ve las vigas que sostienen, no sé si se ve muy claro, pero aquí sobre las vigas está la pasarela de cristal, que bueno, al final, ¿por qué de cristal? Pues aparte para aprovechar la mayor iluminación natural posible, también es un material que ha llegado constructivamente hoy en día y que se utiliza mucho, entonces también va un poco ligado a ese concepto de la construcción. Y bueno, pues destacar también de esta estancia el portón tipo granero, que es una puerta
totalmente metálica, corredera, que se abre desde afuera y bueno, que no es de acceso para los usuarios, es simplemente para la entrada y salida del caballo. Dispone de un vidrio en la parte de arriba para ganar más luz natural todavía. Y bueno, pues aquí se puede ver cómo la conexión con ambas aulas y cómo fluye la visual. Y bueno, este ha sido pues al final el resultado que he obtenido aplicando todos esos materiales conceptuales para que al final los usuarios, los Vigilaris, pues estén en un entorno en el que puedan estar confiados y seguros y puedan desarrollar esas habilidades y bueno, pues que tengan una vida más feliz y más cómoda. Y bueno, si me dejáis por último, me gustaría mencionar a todos los referentes que me han podido influir en todo este proceso, tanto a nivel personal como a nivel de herramientas, digamos, muchos profesores de equitación que recuerdo. Y pues bueno, personas que han influido al final tanto en mi desarrollo personal como también me han ayudado a la hora de llevar a cabo este proyecto. Y quería hacer una mención especial a mi abuela, que fue una de mis influencias en cuanto al arte, y bueno, la he perdido hace 3 semanas y la quería mencionar en este trabajo de final de estudios. Espero que os haya gustado. Muchas gracias.